Hola mis amigos, bienvenidos sean ustedes a Matices de la Historia, en una nueva entrega para continuar hablando de asuntos que tienen que ver con la historia nacional. En el día de hoy vamos a hablar de Anacaona, que en lengua taína significa flor de oro, una mujer símbolo de resistencia y coraje prohibido. Así hemos llamado a esta mujer que vivió en el siglo XV, a finales del siglo XV, y para ese momento ya era jefa de un cacicazgo llamado Jaragua, y que a la llegada de los españoles en el año 1502 Nicolás de Obando destruyó el mismo. Vamos a hablar de todo esto con nuestra invitada, María Ramona de la Cruz. Es una académica que ha estado trabajando el tema de Anacaona y que nos tiene una serie de notas que compartirá amablemente con nosotros. Ella es egresada de la Maestría de Historia Dominicana, es colega en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y he compartido una serie de espacios académicos que me permiten hoy día invitarla a este programa y reflexionar sobre un tema que posiblemente nos apasiona, pero del cual no tenemos grandes informaciones. En el día de hoy estás invitada para hablarnos de una cacica, la cual tú has trabajado durante mucho tiempo y que lleva el nombre de Anacaona. Nuestros seguidores inclusive nos han pedido que hablemos sobre ese periodo histórico tan importante y tan interesante de nuestra historia. Por lo tanto, te tenemos aquí y queremos inmediatamente empezar a preguntarte quién fue Anacaona y dentro de qué contexto o dentro de qué grupo, mejor dicho, dentro de qué grupo podemos ubicarla. Es un placer extraordinario para mí compartir este espacio maravilloso con una colega, amiga del alma, Griselda Fox. Recuerdo muchos momentos de trabajo compartidos, maestría de historia, programa radial, las mujeres con la historia, en fin. Pero bueno, entrando en tema y respondiendo a la pregunta que acabas de hacerme, ¿quién fue Anacaona? Comenzando con la primera parte, pues te diré, Griselda, que Anacaona, esa interrogante, yo considero que no está del todo estructurada. Yo pienso que la figura, la mujer histórica que fue Anacaona, aún no está definido su rol, lo que ella fue. Sin embargo, tenemos una serie de elementos que nos permiten hacernos un juicio, dar una idea de quién fue Anacaona. Entonces, si lo vemos desde lo que es la perspectiva del pueblo taíno, nosotros vamos a tener a Anacaona como la reina taína, la reina de Macuana, la esposa de Caonabo, la hermana de Boichío, el casco de Jaragua, el cacique de Jaragua. Entonces, Anacaona fue esa líder política, esa cacica que fue respetada y amada por su pueblo. Fue quien motivó a su esposo, Caonabo, para que defendiera los derechos de la mujer taína en un primer momento, en el momento en que fueron abusadas por los españoles que dejó Colón en el Fuerte de la Navidad, que lo dejó al mando de Diego de Arana. Pero si la vemos desde otra perspectiva, la perspectiva, por ejemplo, de los cronistas, nosotros vamos a ver mucha ambivalencia en lo que es la definición de Anacaona. Cuando nosotros vemos la forma como la presenta Fray Bartolomé de las Casas, vemos que es una forma muy tolerante, muy, diría yo, amigable. Él dice, Anacaona es una mujer bella, inteligente, simpática, es una artista y muy amiga de los españoles. Ok, es aceptable. Sin embargo, no abarca todo lo que realmente fue Anacaona cuando habla de ella.
En el caso de Oviedo, aquí la cosa como que se complica un poco, porque Oviedo es hasta, diría yo, ofensivo en algún momento cuando habla de Anacaona. Quiero detenerte ahí, si me permites, para preguntarte, ¿cómo explicar que a finales del siglo XV una mujer consigue ser jefa de un cacicazgo? Bien, tú sabes que los taínos, la sociedad taína, y otras sociedades más antiguas, más primitivas, pues tenían cierto orden estratégico, tenían mandos que se iban estructurando en pro de lo que eran las costumbres de una manera muy espontánea. Entonces, se llega a formar una jerarquía política que en los primeros tiempos pues se daba de manera natural, como lo que conocemos como el derecho consuetudinario. Es algo que sale de lo que son las costumbres, las normas, pero ya para el siglo XV la sociedad taína tiene una estructura política, social, y en esa estructura queda muy claro que la mujer tenía una influencia extraordinaria, no solo en la política, sino en todos los aspectos de esa sociedad. Entonces, la política, la jefatura, era hereditaria. Entonces, Anacaona es una mujer que viene de una familia de caciques, de jefes, y de hecho, pues, fue la heredera de un cacicazgo. Entonces, de ahí su título y su posición de mando como cacica de Jaragua. Qué interesante, sobre todo para nuestros seguidores, no solamente mujeres, sino también hombres. ¿Cómo es posible que nosotros desde los inicios de nuestra historia tengamos mujeres tan valiosas como esta, pero además ocupando posiciones de poder que en algunos momentos creemos que solo es en la actualidad? Y eso me lleva quizás a la próxima pregunta. ¿Por qué Obando de manera tan cruel termina con el cacicazgo que esta mujer Anacaona dirige? Fíjate que Obando, Fray Nicolás de Obando, viene a la isla como gobernador y trae unos proyectos, unos planes, unas metas muy definidas, que es establecer el orden colonial, pues que estaba atravesando una situación de crisis, conflictos, no solo con los taínos, sino también los españoles entre sí. Entonces, el caso de Anacaona es otro caso, yo diría más complejo, por toda la trayectoria que vivió el cacicazgo de Jaragua. Entonces, el liderazgo, el respeto que tiene Anacaona por parte de su pueblo y el foco de poder que representa el cacicazgo de Jaragua para Obando era algo obvio que tenía que desplazar. Se dirige él mismo y de una forma muy ruin, tramposa, él ataca ese cacicazgo, le prende fuego a una casa con todos los subcaciques que le servían a Anacaona. Y bueno, comete, yo digo, la más grande atrocidad que hubo en el momento, o una de las más grandes, porque fueron muchas. Entonces, termina con ese cacicazgo, termina con el poder de Anacaona, la lleva a Santo Domingo, la juzgan, se inventan, elaboran una acusación contra ella, conspirar, y sencillamente la mandan a la horca, la condenan a morir en la horca. Wow, la verdad es que muchas veces en las aulas esta descripción que usted hace no acostumbramos a realizarla, y qué interesante. Por eso quizás me lleva a la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto desde la perspectiva de una historia pensada, reflexionada, analizada, nos toca a nosotros los educadores y educadoras enseñar este tema? ¿Cómo enseñarlo? ¿Cómo viabilizamos el que el aprendizaje de un acontecimiento como este, ¿no? Pueda quedar en la memoria histórica de las nuevas generaciones? Anacaona recibe a Obando
con fiestas, con areitos, con unas comidas, lo mejor que ellos podían ofrecer. Entonces, ¿qué es lo que esto nos dice? Anacaona, ante cualquier situación, lo que trató fue de conservar, de cuidar, de garantizar su cultura, sus normas, sus tradiciones, su gastronomía, su gente. Entonces, ese recibimiento, pienso que pudo tener una intención, que era sensibilizar a Nicolás de Obando, porque realmente, ¿qué buscaba Anacaona? Guardar la vida de su gente. Quizá ya ella no tenía esa intención de liberarlo, quizá su afán era preservar, pero preservar por lo menos la cultura. Pienso que Anacaona, la grandeza, el coraje la resistencia, fue realmente ahí es donde prevalece. La resistencia de saber hacer lo necesario para mantener su pueblo, para conservar su cultura, la hermosura de ese pueblo. Estamos hablando entonces de una mujer unificadora, de una mujer defensora de su cultura, que posiblemente era lo único propio que tenían, ¿no? Estamos hablando de una mujer que de todas maneras, aunque usted la describe como pacifista o pacificadora, puede ser algún símbolo de coraje también para la historia dominicana. Claro que sí. Anacaona es un símbolo de resistencia y valentía. Pienso que Anacaona mantuvo ese coraje todo el tiempo porque amaba ese pueblo, porque amaba su cultura. Y ella vio una posibilidad a través de lo que era la conciliación de preservar lo suyo. Muchísimas gracias, muy aclarado, muy ponderado este tema. Te doy las gracias por haber venido a nuestro programa y dejo el espacio, lógicamente, para una segunda entrevista contigo, María Ramona. Un gusto de verdad tenerte aquí en Matices de la Historia. Anacaona, india de raza cautiva, Anacaona de la región primitiva. Anacaona, oí tu voz, como lloró, cuánto gimió. Anacaona, oí la voz, en tu angustiado corazón, tu libertad nunca llegó. Ese coro.